Podcast Marca. Arranca la temporada y es cierto que en el ciclismo tenemos la sensación de que seguimos instalados más o menos en un día de la marmota, y es que si en una carrera en la que comparece Tadej Pogačar todos tenemos claro que el esloveno es el auténtico líder y el capo de la misma, cuando no está da la sensación de que el escalafón va corriendo y el siguiente al final se lleva el triunfo. Eso sucedió, por ejemplo, en esa crono del jueves en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, donde Remco Evenepoel, con el maillot arcoíris a su espalda, volvió a dejar claro que hoy por hoy es el mejor ciclista contra el crono que existe en el mundo. Batió a Blasov, batió a Matías Vacek, a Ben Turner, gente que funciona muy bien en esa disciplina y que le puso las cosas complicadas, pero aún así volvió a demostrar, como ya lleva haciendo toda la temporada, porque es cierto que ha empezado muy bien, ha conseguido 3 victorias en la Challenge de Mallorca, más esta en la Comunidad Valenciana, de 5 días de competición, ha ganado en 4, así que este sí va a tumba abierta by Amix, como te contamos cada día aquí, de mano de Nacho Lavarga. Nacho, está tremendo Remco, vaya inicio de temporada. ¿Qué tal, José? Pues sí, la verdad que sí, y a mí me sorprende, decir, porque no es fácil aclimatarse a una superestructura como Red Bull, ni siquiera el propio Primo Roglic, ¿no? Tardó tan poco en cogerle el truco. Creo que, sinceramente, a la gente le está sorprendiendo lo que está consiguiendo Remco, con esas 3 victorias, incluida la crono en la Challenge, con lo que ha hecho este jueves en Valencia. Es verdad que en una crono desangelada, ¿no? Porque no valía para acelerar los tiempos debido a la mala climatología, pero bueno, él decía, Remco en Marca recientemente, de que se veía peleando por el segundo puesto por encima de Jonas Vingegaard en el Tour de Francia, así que vamos a ver, porque el inicio, José, sin duda es muy esperanzador. Es verdad, independientemente, claro, más allá de que no te valga para una clasificación general, con todos los respetos, ¿no?, de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, es la sensación de decir, contra el crono, gana. El otro día, por ejemplo, en Mallorca, pues llega un momento en el que te da igual Pericas que Castrillo, el que esté, es la sensación de superioridad, ¿no?, de marcharse solo y de volver a dejar claro, ahora en 2026, que hay ciclistas que están varios peldaños por encima del resto. Lo puedo extrapolar a Pogačar cuando se ponga el dorsal, lo hemos visto en el ciclocross con Mathieu Van Der Poel. Es verdad que es otra disciplina, que es otro deporte, pero la sensación es más o menos idéntica y tiene pinta de que va a suceder cuando todos se, digamos, pongan las pilas en su terreno, sea Van Der Poel en las clásicas, incluso Pogačar en este inicio de temporada, que también suele dejar destellos en Strade Bianche, intentando ganar Milán-San Remo. Los capos absolutos del pelotón están en otra órbita, en otra dimensión, y es algo muy habitual, demasiado habitual, yo creo, en el ciclismo actual. Sí, pero porque cada vez las estructuras fuertes son más potentes, fichan a los líderes de otros equipos para ser gregarios en sus estructuras, y al final la diferencia se va notando. Es que los presupuestos son de 50, 60, 40. Hoy en día casi con 30 kilos, que era lo que antes era un super equipo, pues ahora mismo está sufriendo por la permanencia, por decirlo de alguna manera. Entonces todo eso se nota. Entonces, claro, si en un equipo como Red Bull tienes a Primo Roglic, tienes a Hindley, tienes a Dani Felipe Martínez, tienes a Remco como fichaje estrellas, que es que tienes corredorazos tremendos, se ajustan muy bien las estrategias, los perfiles, las carreras a las que va cada uno, los calendarios, y claro, eso es una bendición para
para los gallos y para los equipos de los gallos. También es cierto que tiene una presión mayor porque, oye, no pueden fallar, pero creo que en este sentido el cambio, precisamente hablando de Benepul a Red Bull, ya ha sentado muy bien. Estamos viendo recientemente, ¿no?, esos palos que ha dado también Patrick Lefebvre, que ha dicho que no vuelva, ¿no?, que no se le ocurra volver dentro de 2 años al Soudal. También han dicho que, bueno, está viendo dardos en diferentes direcciones, ¿no? Pero creo que sin duda alguna le ha sentado muy bien este cambio a Renko, y vamos a ver si es capaz de pelear por las grandes vueltas, porque sabemos que ahí Pogačar y compañía sí que va a estar muy bien, y sabemos también que el UAE ha empezado en modo cohete, como ya hiciera el año pasado durante 2005. 2025. El palo de Lefebvre es tremendo, ¿eh? Sí, bueno, en la línea, ¿no? El bueno de Patrick nunca se calla. Eso, ¿no? Que no se le ocurra volver dentro de 2 años. También él sufrió un poco, ¿no?, cómo fue toda esa negociación que duró más de 1 año. Red Bull durante muchísimo tiempo pues intentó firmar al corredor belga, estaba el padre de Renko por medio, el propio Renko. Bueno, fueron muchos meses, ¿no?, de rumores, de comentarios, etcétera, y al final pues lo sacó un poco a la fuerza. Recuerda nuestro Chiro de la Gacheta, que lo anunció durante el pasado Tour de Francia. Todavía la gente no terminaba de dar crédito, y poco después, como casi siempre se hizo oficial, ¿no? Ha sido el pelotazo del año, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, yo creo que a pesar de que Soudal quizá ha bajado un poquito y se ha quedado ahí con Mikel Landa y con Paret entre como líderes para las grandes vueltas, creo que le va a dar un saltito más, y quizá la distancia con Pogačar pues no sea tan grande, ¿no?, con Renko Red Bull. Hay que también acordarse, lo celebramos aquí en directo, hablamos de ello en Radio Marca y en el Universo Marca, por supuesto, de la gran noticia de la semana para el ciclismo español, que fue ni más ni menos que esa invitación del Tour de Francia al Caja Rural. Es el trabajo de muchos años, lo hemos comentado antes, está ya, es verdad, ¿no?, muy analizado, pero el premio es tremendo. Por comentar también un poquito por aquí, ¿no? Es el trabajo de un conjunto humilde en un contexto complicado donde la élite del ciclismo se ha cerrado a 30 estructuras. Tú lo decías antes, hoy con un presupuesto modesto tienes casi imposible rivalizar con las grandes escuadras, y a partir de aquí es ese homenaje que merece Caja Rural, en nombre de la sensación de que de muchos, ¿no? Porque el Tour de Francia tenía 2 vías: la tradición con Caja Rural o iba a decir el escándalo de Univen. No es el escándalo, ¿no?, pero es un equipo bastante ostentoso, un poquito exagerado en muchas de sus manifestaciones públicas, y al final se ha decidido por lo más tradicional, que en el ciclismo actual muchas veces no suele ser lo común. Sí, lo comentábamos en el episodio de la semana pasada, que era elegir entre una y otra. Al final ha sido por la tradición, por Caja Rural, pero oye, que no es una cuestión de tradición, que es una cuestión de merecimiento también. Ha quedado dentro del top 30, ha quedado también dentro de su rival por encima. Y luego también Univet, los rivales, por decirlo de alguna manera, han sido elegantes, en la derrota, por decirlo de alguna manera, con ese vídeo, con esos mensajes de agradecimiento y congratulando la suerte o el destino de Caja Rural. Así que también me extraña que no hayan sido invitados. Parece a ver si finalmente les llega una wildcard para el Giro de Italia, pero no han tenido espacio de momento en las mejores carreras. Caja Rural también va a ir, por ejemplo, a otras citas como la Tirreno, que es un carrerón de RCS, a diferencia del Tour, que es de ASO. Así que oye, Caja Rural, el buen trabajo que hizo el año pasado está dando sus frutos. También yo creo que es una forma de pagar todos esos años que ha tenido de trabajo de cantera y de trabajo de intentar sacar a jóvenes perlas. Por ahí han pasado corredores como, ayúdame José, que tienes mejor memoria que yo, pero Kwiatkowski, por ejemplo, David de la Cruz, Pello Bilbao, Omar Fraile, Luis León Sánchez, bueno, que ha tenido grandes corredores, ¿no?, de Caja Rural, que hay que diferenciar con la anterior estructura de Caja Rural, que ya estuvo en el Tour de Francia, la de Marino Lejarreta, pero esta es otra estructura, aunque sí que es el mismo patrocinador. Pero bueno, creo que es el pelotazo y una bomba espectacular para todo Caja Rural, y también para José Mío, y el director, que fue aquí profesor comentarista de Radio Marca durante mucho tiempo, y es una gran noticia para todos. Y 2 equipos españoles y navarros en la salida del Tour de Francia, que será en Francia, o sea, que será en Barcelona, perdón.
Eso es, dos navarros además, que para ser ¿no? Españoles, navarros, y hay que darle la enhorabuena. En esto estamos. Oye, para cerrar, yo quería comentar el tema de Andrea Piccolo, el aficionado medio, ¿no? del ciclismo. A lo mejor se le escapó un poquito del radar el ciclista italiano que llegó a ser líder de la Vuelta Ciclista a España hace unas temporadas, que bueno, es extravagante a un nivel extraordinario, porque es verdad que estuvo metido también en jaleos de dopaje, estuvo también pensando en el tema de OnlyFans y todas estas cosas, y hace nada, hace unas horas, nos hemos enterado de que le han cazado en un vehículo de alta gama, vamos a decir, ¿no? Por no decir la marca, con billetes falsos, con un arma en el coche. Es un personajazo, tiene 24 años, pero madre mía, qué leyenda se está labrando, ¿no? en apenas unos añitos. Sí, la verdad que, como tú decías, ¿no? Es sospechoso por dopaje, tuvo problemas en ese sentido, salió por la puerta de atrás del Education First cuando era pues un nombre importante, un corredor que daba espectáculo, que como tú bien dices, portó la roja de la Vuelta a España, que tuvo algunas buenas exhibiciones también en el Giro de Italia, la recuerdo, pero que vamos, que ha sido surrealista, ¿no? Ha sido de capítulo de una película, vamos, de novela negra casi, porque ha sido cazado en un supercochazo deportivo con 2.000 euros, creo que son, en billetes falsos, con una especie de arma que, traduciéndolo del italiano, yo lo entiendo como una porra extensible, un poco extraña. Lo que tú decías, alguien que cuando dejó el ciclismo se apuntó a OnlyFans, donde pues hay gente que gana un dineral por hacer lo que otras personas quieren, en una materia un poco también polémica, por decirlo de alguna manera. Es un corredor que lo tiene todo, ¿no? Problemas con dopaje, líder de la Vuelta a España, díscolo, que salió por la puerta de atrás del ciclismo. Pero 24 años, que a mí es lo que más me llama la atención. 24 años, que es que no estás priviendo la vida, estás priviendo la vida. Ha vivido 3 vidas en una. Iba además con alguno, parece que iba con otras 2 o 3 personas dentro del coche, que iba acompañado por lo menos, y bueno, veremos a ver, porque esto yo creo que nos dejará algún episodio nuevo, cuando ya empiezas con la historia real. Supongo que acabará con algún otro episodio divertido, por decirlo de alguna manera, pero bueno, esperemos que acabe bien, ¿no? Que también esta dinámica es un poco peligrosa la que le estamos viendo al ex corredor del Education First. Fue líder, si recuerdas, en aquella etapa, fue la vuelta que arranca en Barcelona de la contrarreloj por equipos, con los apagones y demás, y luego al día siguiente él es líder en Montjuic, la etapa de acá en Montjuic y demás, que es cuando consigue vestirse de líder, que también hubo algo de jaleo en esa jornada, porque por la situación climatológica, que se acabó anulando el tiempo en uno de los pasos de la subida a Montjuic, donde iba un grupo de escapados, y él iba ahí, y bueno, se benefició de eso, se llevó la roja, y es verdad que en cuanto al ciclismo se refiere, pues no hemos vuelto a saber mucho de él, pero que es un tío que da juego, eso es indudable, eso no lo podemos negar, sí, así que habrá que estar pendiente. Fue cuarto también en una etapa del Giro de Italia en 2024, en la que ganó Pelagín, en la que ganó Pelayo Sánchez, que se la disputó a la Philippe, estuvo también ahí un poco en la pomada, así que lo decíamos, que era un corredor con mucha clase, que no sumó victorias como tal, pero que tuvo sus buenas actuaciones. Saltó del drone Hopper, que tenía cierta alma española ese equipo, al EF, y estuvo también en Astana, en Gazprom, en Kolpak. No sé si llegó a coincidir ahí con Ayuso, creo que no, pero bueno, es un corredor, ya te digo, que seguirá dejando noticias curiosas. Estaba echando un vistazo. Un día hay que hablar de los ciclistas que han tenido ese mundo friki o turbio, ¿no? OnlyFans, ahora la pasta, las armas. Bueno, ha habido para contar, para escribir un libro, ha habido unos cuantos, pero bueno, eso lo contamos. No recuerdo llegar a muchos así, bueno, italianos, sí, pero la mayoría italianos, que vienen a mí a la cabeza. Ha habido alguno, pero bueno, ya lo contaremos. Por hoy está bien. Ese es el podcast que pide el premium, ese es el de pago. Premium, ahí podemos ir a una solución. Eso había que darle una vuelta. Hay que hacer a un invitado también. Tenemos que traer a un invitado con buena memoria para que nos recuerde esos casos.
Hay que llamar. Pero bueno, que volviendo a la carretera, que Jesús, luego nos van a, que nos cuente las cosas. que nos van a culpar de que no, pero el tema de la Vuelta a Valencia, el tema de Oman, que arranca y que está por ahí Iraya Calvo, que hay carrerones también estas semanas. Hemos hablado, por ejemplo, con Adam Gates, José, le hemos preguntado por la retirada de su hermano Simon. Él, bueno, ha dicho que le va a echar de menos, que bueno, que ya estaba acostumbrado, ¿no?, a no correr con él porque llevan tiempo corriendo en equipos diferentes. Le hemos preguntado por la salida de Ayuso y ha dicho que bueno, que este año seguro que volverá a estar muy fuerte, pero que esta vez tendremos que correr contra él, será difícil, no sé exactamente cuándo le veremos ni dónde, pero seguro que estará en buena forma. Bueno, ha hablado de esos temas, ¿no? Un Adam Gates que ha dicho que la gente que no compite o no entrena con Pogačar no sabe lo que hay detrás realmente, todo lo que se esfuerza, etcétera, que cuando estás a su lado comprendes perfectamente por qué Tadej es el número 1 del mundo y que a él no se le caen los anillos, ¿no? Por ayudarle en el Tour y porque sabe dónde está y que va a tener también sus espacios, pero que Adam Gates, que sin duda es uno de los nombres de la temporada y que lo va a seguir siendo, porque dice que a diferencia de su hermano Simon, él probablemente aguante por lo menos 3 añitos más en el mundo del ciclismo. Hay tantas cosas que rodean a la retirada de Simon Yates que no conocemos, me da la sensación que habrá que esperar un poco de tiempo porque madre mía, los interrogantes que dejó ese adiós tan repentino del ganador del Giro, del vigente ganador del Giro de Italia. Lo demás lo iremos analizando. La mezcla Oman-Iraya también me llama la atención, ¿eh? Es tremenda, pero vamos a sacar buenos réditos. Por ejemplo, hemos también hablado con Sepp Kuss hoy. Tenemos cositas con Iván García Cortina. Tenemos material. No hemos comentado lo de Nicolas Roig. Hoy, ya que hemos hecho uno más divertido. Otra, sí. Al pobre Nico, que hablaba estos días con él, que me ha dicho que está bien, que muchísimo susto, que también, pero que bueno, que le asaron en Barcelona, que iba junto con su novia, que le intentaron robar el reloj, que le golpearon varios hombres, y él se quejaba un poco de que había gente alrededor y que tampoco le ayudaron demasiado, que fue al salir de un restaurante de Barcelona, que él cree que incluso alguien tuvo que dar el chivatazo, ¿no? Y dice que gracias a su novia y a los vigilantes de seguridad conseguí no solo salvar el reloj, sino sobre todo evitar que los atacantes siguieran golpeándole. O sea que fue una locura, como él mismo relata, que me parece algo tremendo, lo que ha vivido el pobre Nico. También maillot rojo de la Vuelta Ciclista a España durante las últimas fechas en la Ciudad Condal. Pues ojalá que todas estas cosas, oye, que no sucedan y que se solucionen para el bueno de Nicolas Roig. La semana que viene más, La Varga a tumba abierta, como siempre, vaya mix. Podcast Marca.